Buenos días, vamos a revisar lo que es el tema del switch case, que es otro tipo de estructura selectiva como el if o el if-else. La estructura switch como nos permite evaluar diferentes expresiones que pueden tomar como resultado n valores. Es decir, por ejemplo, en el if solo podría ser el resultado si se cumple o no se cumple. O sea, verdadero o falso. En el switch case nosotros podemos evaluar si el resultado es un valor determinado, por lo general un número entero o un carácter. Nosotros podemos evaluar si una expresión es igual a 1 o es igual a 2 o es igual a 3. Por ejemplo, si es igual a A o es igual a B o es igual a C. Generalmente utilizamos el switch case para lo que se llama menú de opciones, donde nosotros le decimos al usuario, tienes estas opciones entre las cuales puedes elegir. Dime cuál deseas. Es como cuando vamos a un restaurante y nos dan el menú y dicen los diferentes platillos que hay. Y nosotros elegimos una opción, entonces el switch case nos puede servir para elegir entre tipo de programas. Hay algunas palabras claves dentro del switch case. La primera palabra es switch, que es la que evalúa la expresión. A esta expresión la vamos a llamar selector. Según se cumple el valor de este selector, se va a ejecutar un case o los casos como le llamamos nosotros. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la palabra reservada que es switch y entre paréntesis la expresión. La expresión, esa es la variable selector en base a la cual nosotros vamos a determinar cuál fue la elección del usuario. Nosotros le podemos pedir al usuario, dime un número y en la variable número lo guardamos. Esa es nuestra expresión y entonces determinamos. En el caso de que ese número sea 1, se pone 2 puntos y las sentencias que queremos evaluar y finalizamos el caso con la expresión break. Eso significa que el caso ha terminado. Aquí en los casos, a diferencia en el caso del if, no necesitamos las llaves, únicamente se necesitan escribir las llaves al inicio del switch. Se ha acabado el caso 1, ponemos el caso 2. Si se cumple, se ejecutan ciertas instrucciones hasta llegar al caso n. Terminamos el break del último caso y hay una instrucción que se llama default. Este default es para indicar qué pasa si el usuario pone una opción en las que no tenga considerado en el case. En este caso se le pide un número del 1 al 10 y si el usuario da un 11, en ese caso puede utilizarse el default para marcar un mensaje de error. Como puede ser, no existe el valor indicado. El default no ocupa llevar una llave y la cadena del switch se cierra con una llave. Este fue un ejemplo para el caso de que fuera un número entero. ¿Qué pasaría si fuera una letra, la que le pedimos al usuario? Nosotros le decimos al usuario, danos una letra de la A a la Z. En este caso, los que se ponen entre comillas simples, el posible valor que el usuario nos puede dar. En este caso, que haya sido una A, en el caso de que haya sido una B, en el caso de que haya sido una C, así hasta la Z. El diagrama de flujo lo podemos representar como la siguiente figura. En este caso, la variable selector que queremos evaluar, por ejemplo, un número, letra o los casos, en caso de que sea 1, la operación que se va a realizar, en caso de que sea 2, en caso de que sea 3, etc. Y aquí hay un ejemplo con código de la expresión switch case. Tenemos una variable tipo entero que se llama selector. Es importante que nos quede claro que el selector puede ser solo de dos tipos, o es int o es char de un solo carácter. En este caso es int. Y aparte tenemos dos variables número y una operación. Aquí le vamos a decir al usuario que nos ingrese un número. Luego que nos ingrese otro y le estamos presentando un menú de opciones. Le estamos preguntando qué operación desea realizar. Le estamos diciendo que ingrese 1 si quieres sumar, ingresa 2 si quieres multiplicar, ingresa 3 si quieres restar. Y después le ponemos el scanf para que él nos capture esta opción que él quiere. Nos va a capturar ya sea 1 o un 2 o un 3 y ese valor se va a guardar en esta variable que se llama selector. Posteriormente tenemos el switch y entre paréntesis la variable que vamos a evaluar. Abrimos, llamamos y tenemos los casos. El caso que nos haya dicho 1, es decir, si nos dijo que quería sumar, entonces vamos a hacer una operación que es igual a la suma de los dos números. Y se acaba el caso. En el caso de que nos haya dicho 2, vamos a multiplicar los dos valores. Si nos dijo 3, vamos a restar los números.
Si nos dijo cualquier otro número, si nos dijo 4, si nos dijo 0, le vamos a indicar que no existe la operación seleccionada con la instrucción default y se acaba el switch. Al finalizar el switch vamos a imprimir el resultado de la operación. El resultado es % de e imprimimos la variable operación. Aquí tenemos otro ejemplo donde el selector es un char de un solo carácter. Es el mismo programa, pero ahora le estamos pidiendo al usuario que nos ingrese un símbolo, ya sea un más si lo que quieres sumar, una X si lo que quieres multiplicar y el símbolo de menos si lo que quieres restar. En el scanf con %c capturamos la operación que él quiere realizar. %c porque es un carácter y evaluamos un carácter en switch, la variable selector. Abrimos llaves y ponemos nuestros casos. Como nuestro char es un carácter, se pone entre comillas simples. En el caso de que nos haya dicho un más, la operación va a ser igual a la suma de los números. Si nos dijo una X, va a ser la multiplicación. Y si nos dijo el menos, va a ser una resta. Si nos dio cualquier otro símbolo o cualquier otra letra, vamos a indicar con el default, con un print, que no existe la operación seleccionada. Y se termina el switch e imprimimos el resultado de las operaciones. También existe lo que es un switch anidado, que quiere decir un switch dentro de otro switch. En este caso, aquí hay un ejemplo de la sintaxis. Esta es la palabra switch, esta es la variable selector, se abren las llaves y entra en el primer caso. Aquí viene el switch anidado. Si él nos dice caso 1, puede ser que esta situación tengamos otro switch que evaluar otra variable. Aquí en otro switch, en el caso 1 del selector 2, se termina el caso 2 del switch selector 2 hasta el caso n. Se acaban los casos, se acaba nuestro switch y se pone el break del caso 1, del caso del switch principal, y así hasta llegar al caso n. Vamos a hacer un proyecto donde vamos a implementar un switch case. Este va a ser un programa para una zapatería. Vamos a presentar al usuario un menú de opciones con los tipos de zapatos que puede comprar, los precios en los que los puede adquirir y nosotros tenemos que dar el total a pagar según el tipo de calzado elegido. Primero vamos a crear nuestro archivo cpp donde va a ir nuestro main. Y vamos a crear nuestro archivo encabezado donde va a ir nuestras funciones, que se va a llamar funciones.h. Ahora vamos a agregar las que son las librerías stdio y stdlib. Como vamos a calcular un total a pagar, vamos a declarar esa variable. Vamos a declarar nuestra variable selector y vamos a especificarlo como tipo char. Nuestra variable selector será el tipo del zapato, de un solo carácter. Si necesitamos variables, las declaramos, dado que solo estamos declarando las opciones del menú. Y se ponen las opciones y se coloca la solución. Con la letra A se elige el zapato elegante. Con la letra B se elige el zapato casual. Con la letra C el zapato deportivo.
Desde el menú se puede decir el costo de los zapatos. El zapato elegante tiene un costo de 780 pesos. El zapato casual tiene un costo de 540 pesos. Y el zapato deportivo cuesta 500. Ya tenemos el menú. Ahora se coloca el scanf, donde se pide la clave selector del tipo char. Y se llama una función donde calcular el total a pagar por los zapatos. Comenzamos con el prototipo de la función. Esta función regresa valor y se llama calcular zapatos. Y en este caso recibe como parámetro un char. Este es el prototipo. Ahora vamos a hacer la función. El variable char, que en la función va a llamar tipo, que sabemos corresponde al tipo de zapato. Entonces hacemos el switch. Primero se declara la variable que se va a calcular. Vamos a calcular el total a pagar. Y se termina el switch. Y aquí vamos a poner la variable selector, que es tipo. Se comienza con los casos. En el caso de que el usuario diera la opción A, para que no importe si el usuario da la A mayúscula o la A minúscula, se ponen dos casos. Hasta el segundo caso se ponen las instrucciones. El total va a ser igual al costo del zapato que cuesta 780 pesos y le vamos a preguntar al usuario cuántos zapatos quiere comprar para así calcular el total a pagar. Así que tenemos que preguntarle cuántos va a comprar. Eso se lo preguntamos en el main, después de que le pidamos el tipo del zapato. Le preguntamos cuántos va a comprar. Hasta este momento el usuario solo puede comprar n pares de un solo tipo de zapato, ya sea el elegante, casual o el deportivo. Y vamos a declarar la variable donde nos va a decirnos cuántos. Se captura con el scanf. Entonces la función necesita para funcionar el tipo de zapato y además los pares. Y a la función recibe un char y un entero. El char es el tipo y el entero son los pares. Si es A, el costo está definido como 780 pesos, se va a multiplicar 780 por los pares y se acaba el caso A. Y si eligió el caso B, ponemos B minúscula y B mayúscula. Solo no olvidar poner entre comillas simples. Y calculamos el total. Los zapatos del caso B cuestan 540 pesos, entonces multiplicamos 540 por los pares. Y en el caso de que sea C, igual ponemos C minúscula y C mayúscula. Y el total es igual al costo del zapato de C, que es 300, sería multiplicar 300 por los pares. Y así acaba el case. ¿Qué pasa si el usuario nos da cualquier otro dato? Entonces ponemos un default con un mensaje de error. El tipo de zapato elegido no existe.
Nuestra función es calculando un total. Nosotros tenemos que indicar que si se diera este caso, el total sería de 0 pesos. Aquí marca un error porque falta la librería stdio. Le vamos a quitar del main y la vamos a poner en las funciones .h para después incluirlos en el main. Sacado el total, esta llave cierra el switch, se retorna lo que va a retornar y se cierra la llave de la función. Y en el main vamos a incluir la librería funciones.h. Entonces se llama a la función, la cual calcula el total a pagar. Entonces, total a pagar será igual a la llamada de la función calcular zapatos y se le manda el tipo de zapato y el número de pares. La función va a realizar los cálculos necesarios y después se puede imprimir aquí en el main el total a pagar. Entonces imprimimos el total a pagar. Printf, el total a pagar es %.2f. Total a pagar. Y luego ponemos un system pause. Si en sus computadoras les marca un error en el scanf que les dice que tienen que escribir scanf-s, eso va a causar conflicto con las variables char. Entonces, lo ideal es dejar el scanf solo sin el -s y vamos a agregar esta instrucción para que no dé conflicto con el -s. Sería define crt secure no warnings. Y con esta instrucción no es necesario poner el scanf-s. Ahora vamos a compilar para ver qué sucede con el programa. Muestra el menú de opciones. Entonces elegimos la B y ponemos que queremos dos pares. Entonces el total a pagar son 1800, dado que 540 por 2 es 1800 y es correcto. ¿Qué pasará si ponemos A minúsculo y ponemos que queremos tres pares? El total a pagar es 2340. 780 por 3 es 2340. Ahora se vuelve a correr y volvemos a la opción C y solo un par. Y el total a pagar es 300. ¿Qué pasará si damos una opción que no existe? Y damos que queremos dos pares y se muestra el mensaje de error. El tipo de zapato no existe. Total a pagar es 0.